¿Qué creen? Hoy vamos a comenzar, como les compartía ahí en el grupo de WhatsApp, una nueva serie de predicaciones de un libro bastante extenso, pero que después de un tiempo en donde Dios nos habló durante diferentes temas a través de diversos mensajes que estuvimos hablando en semanas pasadas, hoy me llena mucho de emoción poder comenzar esta serie de mensajes porque estoy seguro de que esta serie de mensajes que vamos a llevar durante este tiempo de ahora en adelante va a ser una serie que nos va a atrapar por completo, que nos va a cautivar, que va a llamar nuestra atención. Y el libro que vamos a estar viendo parte por parte es un libro que nos va a enseñar cosas increíbles, cosas bastante fascinantes, asombrosas, milagrosas también, porque es un libro donde se registran demasiados milagros. Pero sobre todo, hermanos, este libro que vamos a estar estudiando nos va a enseñar, nos va a mostrar una parte del corazón de nuestro Dios al ver cómo se manifiesta en su iglesia específicamente y cómo fueron los inicios de esto que hoy nosotros nos llamamos iglesia, de lo que somos nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo. Y algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo en esta serie de predicaciones son las siguientes. ¿Cómo se formó la iglesia? ¿Cómo llegamos a este tiempo de comunidad, de ser esta familia de fe? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia? ¿Cuáles son los alcances y cuáles son las formas en las que Dios se manifiesta dentro de su iglesia? ¿Cuál es la identidad de nuestra iglesia, de nuestra familia de fe? Y este libro que vamos a estar viendo es importante para nosotros porque, por supuesto, que además de edificar nuestra fe y acercarnos a la dependencia de Dios, vamos a poder mirar la historia de lo que somos hoy nosotros como iglesia. Como si nos contaran, no sé, la historia de la empresa donde estamos trabajando, cómo empezó ese pequeño negocio, cómo empezó esa empresa, o como si nos contaran las memorias de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? De nuestros tatarabuelos, bisabuelos y nuestros antecesores, que nos contaran las memorias de nuestra familia generaciones atrás. Es lo que nosotros vamos a estar viendo adentrándonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esa serie, no me compliqué mucho en el nombre, Hechos, el fundamento de una iglesia. Es el fundamento de nuestra iglesia. Es un libro bastante fascinante que si ustedes han tenido oportunidad de leerlo van a encontrar cosas bien interesantes. Y bueno, de ahora en adelante vamos a estar viendo versículo por versículo, escuchando lo que Dios quiere hablarnos en nuestros días y cómo este libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una función práctica y muy relevante para nuestra vida cotidiana. Y como lo hemos hecho antes en otras series de predicaciones, hoy que es la primera parte, el primer domingo en donde nos acercamos a este libro, necesitamos conocer algunos datos e información general sobre este libro que vamos a estar mirando de ahora en adelante. Yo quiero hacer un paréntesis para animarles, hermanos, que podamos tomar nota de la información y de lo que Dios va a querer hablarnos a través de esto. Si tienes tu celular, yo te recomiendo que tengas una libreta donde puedas estar apuntando, o si tienes una tableta, de preferencias, si puede ser a mano, lo hagas, porque de esa manera tu cerebro retiene un poco más la información. Cuando tú escribes a mano, tu cerebro retiene un poquito más de información. Y esto que vamos a compartir hoy, que es información relevante y general del libro, nos va a servir como un panorama general para que cuando estemos a la mitad, cuando estemos en la tercera parte de Hechos, nosotros podamos ir a esas notas y decir, bueno, ¿quién está hablando aquí? ¿Por qué estaba sucediendo esta situación? ¿De qué se trata esto? Entonces, Hechos, el fundamento de una iglesia. Vamos a leer Hechos 1, del 1 al 2. Hechos 1, del 1 al 2. Vamos a leerlo juntos para que participemos de esta lectura todos nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios: estimado Teófilo, en mi primer tratado
hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por tener la bendición de poder acercarnos a tu palabra y encontrar, Señor, una guía de vida, un camino de sabiduría, un camino en el cual podemos andar en rectitud, en integridad, en santidad, en justicia, Señor. Padre, hoy especialmente queremos pedirte que nos hables a través de este libro que comenzamos el día de hoy, que me llenes de sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, conocimiento espiritual para poder entender y descubrir, Señor, el mensaje que tienes para tu iglesia a través de este texto, y que también, Señor, como comunidad de fe, nos des un corazón sensible a tu voz, nos des un corazón y una mente que tenga interés por conocer tu palabra, por escucharte hablar y por conocer, Padre, este mover de la iglesia en aquel tiempo de la historia, Señor, este nacimiento de nuestra iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en estos primeros dos versículos explícitamente encontramos un poquito de información solamente de este libro. Y vamos a ver algunos asuntos importantes, como quién escribe el libro de los Hechos, a quién dirige el libro de los Hechos, cuál es la circunstancia en la cual se escribe este libro que vamos a ver, y cuál es el propósito y los temas generales que vamos a encontrar nosotros de manera muy rapidita, así por encima en general, lo que vamos a encontrar en Hechos. Y también vamos a ver qué importancia tiene este libro dentro de la historia de la Biblia. ¿Qué importancia tiene este libro? Entonces, comenzamos viendo acerca del autor. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? Y a diferencia, por ejemplo, de las cartas que hemos estudiado del apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo siempre se presentaba en un inicio. Siempre decía: yo, apóstol Pablo, ministro de tal, y entonces había una presentación como tal del autor de la carta para nosotros conocer quién estaba escribiendo. Pero en este versículo número 1 de los evangelios, perdón, del libro de los Hechos, podemos ver el dato de quién es el autor de este libro. Vamos a leerlo. Estimado Teófilo. Estimado Teófilo. ¿Teófilo es el autor? No lo es. No lo es. Y aunque no nos dice quién es el autor, no nos dice el nombre de quien escribe, vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo voy a leer para ustedes. Fíjense cómo comienza. Excelentísimo Teófilo. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. Este es el Evangelio de San Lucas. Y está escribiendo de la misma manera. Excelentísimo Teófilo. Está escribiendo una dedicatoria al inicio de su evangelio. Y encontramos entonces estos dos textos. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Y Lucas, capítulo 1 en la presentación también. Ambos se dirigen a la misma persona. Y más adelante vamos a hablar de quién es Teófilo. Pero esta unidad o igualdad de entre Hechos y el Evangelio de Lucas nos habla de quién es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el evangelista. Lucas, el que era médico de profesión. Él es el autor del libro de los Hechos. Es el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas que ustedes tienen en su Biblia. Y en algún momento de la historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Lucas eran un solo texto, eran un solo contenido. Pero ¿qué sucedió?
estaba escrito en 2 rollos de papiro. El Evangelio de Lucas con 24 capítulos y el libro de los Hechos con 28 capítulos. Entonces, el tamaño estándar de un rollo de papiro no podía contener entonces tantas cosas. Y entonces, más adelante en el tiempo de la historia, estos 2 libros fueron separados y entonces se escribe primero el Evangelio según San Lucas y después el libro de los Hechos. Y vamos a ver que también es un antes y un después en la historia. Y hay quienes dudan de que Lucas sea el autor de este libro de los Hechos, pero voy a compartirles algunos argumentos a favor de que Lucas verdaderamente escribió los Hechos. Y es que, por ejemplo, algunos personajes de autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia de los primeros siglos, por ejemplo, el historiador muy famoso y conocido Eusebio, otro que se llamaba Irineo, Clemente de Alejandría, estos hombres de autoridad, tiempo después, muchos años después, reconocían que el verdadero autor de los Hechos era el médico Lucas, el evangelista. Pero también dentro del texto nosotros encontramos evidencias. Por ejemplo, en el texto podemos ver nosotros un estilo particular de Lucas nada más. ¿Y a qué me refiero con esto? Que podemos en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos nosotros podemos ver un estilo de escritura, de redacción muy detallista, muy minucioso. En el manuscrito original, en el griego, estaba escrito en un griego muy elevado, en un griego muy profesional, muy diplomático. Y esto quiere decir que entonces no era para menos, porque Lucas era un gentil, no era judío, era un gentil, era demasiado preparado. Era una persona demasiado preparada, era un profesional, era médico. Y esto se refleja en la forma tan metódica que él utiliza para relatar los sucesos. Mi evangelio favorito es el Evangelio de Lucas, porque lo hace de una manera detallada, lo hace de una manera minuciosa, y entonces, como buen médico que es, él emplea este método de investigación, él investiga como médico, él tenía interés por plasmar solamente la verdad de lo que realmente sucedió. Y la única diferencia entre Hechos y el Evangelio de Lucas, ¿cuál creen que es? El tiempo puede ser, los temas, pero hablando del autor. El libro de los Hechos fue Lucas siendo testigo ocular de lo que él escribe ahí. El Evangelio de Lucas es una recopilación e investigación de sucesos de los cuales Lucas no estuvo presente. Pero para los Hechos, Lucas sí fue testigo ocular de los acontecimientos que él nos va a escribir ahí. Y hablando un poco de este destinatario al cual dirige el libro de los Hechos, que es un nombre bastante llamativo, ¿verdad? Excelentísimo Teófilo, y lo menciona también en el Evangelio de Lucas y aquí en Hechos, este nombre que no hay duda, no hay equivocación de que esté hablando de la misma persona, ¿verdad? Y este dato sí lo encontramos textualmente en el versículo 1, ¿verdad? Tanto en Lucas como en Hechos. Y entonces esto quiere decir que ambos textos, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, estaban dirigidos a un hombre que se llamaba Teófilo. ¿Y qué sabemos de este tal Teófilo? ¿Qué se puede saber de él? Pues realmente no se sabe mucho, iglesia. No se sabe con exactitud quién era este hombre llamado Teófilo, pero lo que sí se ha concluido después de algunos años de investigación, de estudio, de crítica textual, pues la mayor parte de los que estudian de manera seria estos textos en su idioma original, pues han concluido que se apoya la idea de que Teófilo era un oficial romano. Teófilo era un oficial romano que ocupaba cierto rango dentro del estrato político o social, porque la palabra excelentísimo era utilizada para referirse a alguien de una posición de altura. Excelentísimo Teófilo. Entonces, la mayoría concuerdan que esta dedicatoria era para este oficial romano, pero ¿qué relación entonces tenía este oficial romano con Lucas? ¿Y por qué Lucas le escribe o le da esta dedicatoria de sus textos? Bueno,
porque dicen los estudiosos que este oficial romano de alta posición política y social era quien patrocinaba el ministerio de Lucas, es decir, quien le financió, quien le sustentó este proceso de redacción, de investigación, quien le ayudó a producir y a publicar el resultado de su, digámoslo así, de sus escritos. Este oficial romano era quien financió este trabajo del evangelista Lucas. Pero también está la otra postura, que dicen algunos que el nombre de Teófilo, de acuerdo a su significado, que Teo es Dios, Filo es amigo de Dios, se refiere a todos nosotros, a los lectores de este libro. Estimado amigo de Dios, estimado Teófilo. Eso es algo que tiene un valor un poco más significativo, ¿verdad? Para todos nosotros, pero eso es una verdad. Datos como estos no necesariamente tienen que ser precisos y reales. ¿Qué más da si se lo dirigió a Teófilo, oficial romano? ¿O qué más da si nos dirigió a nosotros? Es la palabra de Dios y nada más. Entonces, es una dedicatoria simbólica a todos esos amigos de Dios, algunos dicen amantes de Dios, que leyeran este texto con fe. Y hoy nosotros leemos Hechos, familia, sabiendo que es la palabra de Dios para nosotros y que es un mensaje dirigido directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios inspiró todo este texto de Hechos de los apóstoles en el evangelista Lucas, Dios estaba pensando en su iglesia. Dios pensaba en que algún día nosotros estaríamos leyendo esto. Y entonces ya hablamos del autor, hablamos del destinatario de este Teófilo. Ahora vamos a hablar un poquito de la fecha y del contexto, porque necesitamos entender un poco de eso para nosotros poder saber cómo aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Y les estoy dando todos estos datos y esta información porque necesitamos echar bien raíces de lo que nosotros vamos a estar viendo domingo tras domingo. Hay 3 fechas posibles en las que se escribe este libro de los Hechos. La más acertada y con la que yo estoy de acuerdo es que este libro de los Hechos se terminó de escribir años antes del año 70 después de Cristo, alrededor del 60 o del 62 después de Cristo. Y ustedes podrán preguntarse, ¿cómo es posible saber la fecha si nadie registró con fecha, firma, día y hora y lugar donde se escribió este libro? Bueno, pues eso es lo increíble, lo asombroso de la escritura, familia, porque el trabajo siempre será tratar de encontrar esta información en el contenido del texto, en el contenido de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 28 de Hechos, en el último capítulo, vamos a esa última parte, en el último capítulo de Hechos, en el versículo 17, fíjense, dice ahí, 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes y cuando todos estuvieron reunidos les dijo, hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, sin embargo, me aprendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Entonces, parece que ya la costumbre de Pablo, ¿verdad? Otra vez estaba preso. Estaba preso el apóstol Pablo. Encontramos entonces que al final de este libro de Hechos, en el capítulo 28, versículo 17, Pablo se encuentra preso. Eso quiere decir que esto debió suceder antes del año 64 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 64 después de Cristo? Esta es historia general, no necesariamente historia de la iglesia. ¿Alguien sabe? ¿Qué sucedió en el 64 después de Cristo? El incendio de Roma. El incendio por el famoso emperador romano llamado Nerón. ¿Qué quiere decir esto? En el año 64 después de Cristo ocurrió algo que fue un impulso para la iglesia, pero fue trágico. Porque el emperador en turno, llamado Nerón, él provocó un incendio por toda la ciudad. Pero tal incendio se les salió de las manos y fue tal la catástrofe y fue tal los daños y la situación tan difícil que entonces él, para lavarse las manos, echó la culpa a los cristianos.
Por eso para la historia general o para la historia de la iglesia, esta fecha es importante porque en el 64 los cristianos fueron inculpados de algo que no hicieron. La iglesia fue comenzada a perseguir a raíz de que el emperador romano les echó la culpa de algo que había acontecido. Entonces, la prisión de Pablo tiene que suceder antes de este incendio, porque para el momento del 64, la persecución contra los cristianos fue una persecución reacia, sangrienta, violenta, homicida, todo contra ellos, todas las fuerzas y los recursos del imperio contra los cristianos. Y además, Lucas en Hechos nos presenta en la última parte de Hechos, en los últimos capítulos, él habla del gobierno romano como un gobierno condescendiente, como un gobierno complaciente, como que estaba cediendo un poco ante la religión cristiana y les trataba bien. Entonces eso quiere decir que fue antes del incendio, fue antes de lo de Nerón, fue antes del 64. Otro argumento es que el libro de los Hechos no nos registra la muerte del apóstol Pablo. ¿Y cuándo sucedió eso? En el año 68, alrededor del año 68 después de Cristo. Entonces, ven cómo sí podemos situar un poco la fecha de escritura de acuerdo a los datos y perspectivas que el autor nos presenta en el propio texto. Se sitúa antes del año 70, alrededor de ese tiempo. Y ahora, ¿en qué contexto social se desarrolla Hechos? Bueno, pues el mismo texto lo dice también. El libro de los Hechos se sitúa, familia, en un momento histórico en donde Jesús ya no está. Jesús ya no está. Jesús ascendió a la gloria con el Padre y entonces Él ya no está en este mundo y se desarrolla el trabajo de la misión que Jesús le dejó a sus discípulos, que ahora eran apóstoles. Y entonces el libro de los Hechos nos va a hablar de ese trabajo, de esa continuación del ministerio de donde Jesús ya no está. Si se fijan, acaban los evangelios, acaba la obra y ministerio de Jesucristo y entonces viene Hechos de los Apóstoles. Es la continuación del ministerio. Y vamos a darnos cuenta, familia, que cuando comencemos a hablar y a ver los versículos y el texto que desarrolla el libro de los Hechos, nosotros lo leemos como un desarrollo de ministerio orgánico, como la iglesia va creciendo poco a poco y la gente comienza a confesar a Jesucristo como el Señor. Pero realmente era un tiempo de crisis para el ministerio de Jesús, porque era un contexto en donde la religión, como si nosotros lo queremos llamar así, la fe en Jesucristo, imagínense, estamos en el año 2040, si quieren. Estamos en el año 40 después de Cristo. Hace escasos 8, 7, 5 años, vino un hombre a este mundo, dijo ser el Hijo de Dios, hizo cosas maravillosas, lo crucificaron, resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué onda con esta fe, con este reino de Dios del que Él viene a hablar? Es algo completamente nuevo. Es algo que está comenzando a propagarse, pero es algo jamás antes visto y escuchado. Es un tiempo difícil para la iglesia. No es como en nuestros tiempos que tenemos una iglesia aquí, una iglesia allá y al menos todos tienen una noción de quién es Jesucristo. No, pregunta, ¿quién es ese Jesucristo? ¿Por qué tengo que creer en Él? ¿Por qué tengo que confesarlo conmigo? Es un tiempo difícil para la iglesia. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que en el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo Dios de manera increíble, milagrosa, sin barreras, sin limitaciones, sigue ministrando a su iglesia y sigue haciéndola crecer y crecer y crecer. Y episodios como ese del incendio en Roma y la persecución tan violenta a los cristianos fue un empujón para la iglesia, ¿cómo se dice? Lo contrario, proporcional, exponencial. Fue un crecimiento exponencial para la iglesia. Fue un crecimiento exponencial. Vamos a encontrar un pasaje de Hechos en donde ¿saben cuánta gente se convirtió al Señor ese día? Cerca de 3,000. No recuerdo si dice hombres o personas, pero cerca de 3,000 gentes al escuchar la predicación en ese día se convirtieron así. ¿Cuándo hemos visto que un día en un evento se conviertan 3,000 personas? A lo mejor una campaña evangelística muy pretenciosa te podría decir 3,000 personas aceptaron. No lo creo.
La verdad no lo creo, porque nos hace falta mucha fe, nos hace falta mucha intimidad, nos hace falta, vamos a ir conociendo el corazón y el carácter de los apóstoles para que esto sucediera. Y ahora, el propósito de Hechos. ¿Cuál es el propósito de este libro y por qué es relevante para nosotros? Bueno, este libro entra dentro de un género literario que se llama narrativa histórica bíblica. Narrativa histórica bíblica. ¿Qué? Es una historia. Vamos a encontrar una narración, vamos a encontrar lugares, vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar tiempos, momentos. Y esto nos habla de que entonces nos están contando una historia. Y es algo parecido a los evangelios, pero no es el género evangelio, porque evangelio ya es considerado un género literario. No es el género evangelio, es algo parecido, pero dentro de este libro de los Hechos, el evangelista Lucas tenía varios propósitos. Porque en el contenido vamos a ver que Lucas va a presentarnos los acontecimientos relevantes sobre el comienzo de la iglesia y la forma, ojo con esto, en que ahora Dios se iba a manifestar en medio de ellos a través del Espíritu Santo. Lucas nos va a hablar de acontecimientos relevantes para el comienzo de la iglesia y la forma en que ahora Dios se manifestaría en medio de su iglesia a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos verlo ahí en las palabras de Jesús que se registran en el versículo número 8 del capítulo 1 de Hechos. Hechos 1:8, ahí enseguidita. Son palabras de Jesús estas que encontramos aquí. Fíjense, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán, ¿qué? Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tenemos a Hechos justo ubicado después de los evangelios, quiere decir que Hechos de los Apóstoles es la continuación del ministerio de Jesús sin que Él esté presente físicamente. ¿Por qué? Porque Él ha regresado con el Padre, pero no dejaría solos a sus apóstoles. Y aquí encontramos la promesa, ¿verdad? Él enviaría a otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo manifestaría la presencia de Dios en aquellos que habían creído en Él. Es algo completamente diferente a lo que antes nos ha hablado la Escritura. El libro de los Hechos, si nosotros quisiéramos marcar un antes y un después en la forma en que Dios se manifestara dentro de su iglesia, es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos dicen que no están cómodos sobre el nombre de este libro, que oficialmente es Hechos de los Apóstoles. Porque además de que no nos habla de todos los apóstoles, generalmente del capítulo 1 al 13 nos va a hablar del ministerio de Pedro y del 14 al 28 nos va a hablar del ministerio de Pablo, no habla de todos los apóstoles. Algunos dicen que no están de acuerdo con que sea el nombre de Hechos de los Apóstoles, porque también el enfoque de Lucas al escribir este libro no está en presentar una fila de acontecimientos o presentar la historia meramente como suceso tras suceso. El propósito que tiene Lucas es darnos a conocer las formas en que Dios se manifestó con poder, con gloria, con autoridad en medio de una comunidad de creyentes que comenzaban a propagar el mensaje de Jesucristo. El enfoque no está en lo que hicieron los apóstoles, aunque nos habla de lo que hicieron los apóstoles. Pero el enfoque principal está en la forma en que Dios se manifiesta, en la forma en que Dios obra, en la forma tan creativa, impredecible, a veces impensada, en la que el Espíritu Santo guiaba a estos apóstoles, guiaba a la iglesia. No está en presentarnos historias de hombres, está en presentarnos cómo Dios ahora se relaciona con su iglesia. Y por eso algunos creen que el nombre más adecuado o correcto para este libro es Hechos del Espíritu Santo, porque se trata de Él y nada más. Y aunque no quiero entrar mucho, y con esto estoy terminando, no quiero entrar mucho de lleno en el tema, porque lo vamos a ver más adelante,
Uno de los acontecimientos claves dentro de este libro, sin duda alguna, es el cumplimiento de la promesa que Jesús les deja a sus discípulos en el versículo 5. Fíjense lo que dice el versículo 1:5. Como saben, estas son palabras de Jesús. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y que se cumple esta promesa en el capítulo número 2, en los versículos del 1 al 4. Lo voy a leer para ustedes y lo vamos a meditar después y lo vamos a ver más a profundidad y con detenimiento. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Este es el corazón de Hechos. Este es el corazón de Hechos. Este es el punto medular de Hechos. La historia de la iglesia. La historia de los comienzos de una iglesia en donde, fíjense en esto, hermanos, ahora Dios no se va a manifestar sobre la iglesia o sobre su pueblo. Ahora Dios se va a manifestar en su iglesia, en su pueblo. ¿Ven por qué es un antes y un después de la historia de la Biblia? Ahora se manifestará Dios a través de su Espíritu en nosotros, no con nosotros. En nosotros, dentro de nosotros. Su presencia estaría dentro del cuerpo de su iglesia. Antes del día del Pentecostés, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre quien Él quería usar. Se manifestaba sobre, inspirando, usando, utilizando a hombres y mujeres como medios de bendición. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, bajo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahora Hechos nos va a contar que Dios no se mueve sobre su iglesia. Dios se mueve dentro de su iglesia. Dios se mueve en su iglesia porque tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y esa iglesia somos nosotros, familia. Por eso vamos a encontrar sucesos tan impactantes. Por eso vamos a encontrar milagros. Por eso vamos a encontrar situaciones que nos van a asombrar de la forma en que Dios se mueve y usa a su iglesia. Y no todo va a ser, wow, glorioso, impactante. Vamos a encontrar situaciones difíciles, complicadas para el ministerio de estos apóstoles. Pero que aún eso nos va a hablar de cómo Dios se manifiesta con poder a través de su iglesia. Y lo último es, ¿qué importancia tiene Hechos en la historia de la Biblia? Bueno, si nosotros tomáramos nuestro Nuevo Testamento desde San Mateo hasta Apocalipsis y de ese en medio nosotros sacáramos el libro de los Hechos, entre el Evangelio de Juan y la carta a los romanos no habría sentido alguno. Porque ¿quién es Pablo? ¿Quién está escribiendo a los romanos? ¿Quién está escribiendo a los corintios? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué es un misionero? ¿Por qué está haciendo tanta obra en la iglesia? ¿Ven cómo Hechos es un puente entre los evangelios, entre el ministerio de Jesucristo y el ministerio de la iglesia a través de las epístolas paulinas y el movimiento tan creciente que estaban teniendo las iglesias, consolidándose en la fe, en su doctrina, consolidándose en este mover del Espíritu Santo? Hechos es ese puente que conecta la continuación del ministerio de la iglesia. Si nosotros quitáramos el libro de los Hechos, entonces nos encontraríamos con las grandes preguntas de qué es lo que está hablando Pablo. Por eso es tan relevante, tan importante. Es este punto de conexión del Nuevo Testamento. Así es que espero que hayan tomado nota, hermanos, porque no me daría tiempo de estar repitiendo esto cada domingo y en cada circunstancia que nos acerquemos al texto. Pero ahora tenemos una perspectiva general de lo que trata este libro, de lo que nosotros vamos a encontrar y por qué es tan necesario para nosotros. ¿Por qué es tan necesario? La intención y el propósito que yo oro al Señor, especialmente con esta serie de Hechos de los Apóstoles, es que personalmente cada uno de nosotros pueda estrechar la relación que tiene con el Espíritu de Dios. Porque pocas veces hablamos del Espíritu Santo. Pocas veces destacamos
la relevancia y la importancia de que cotidianamente tengamos una relación cercana con esta presencia de Dios que habita en nosotros. Ahora al conocer cómo actúa, ahora al conocer cómo obra, a conocer su carácter, es como una radiografía que hiciéramos nosotros, como una biografía del Espíritu Santo. La intención es que al terminar esta serie y durante esta serie donde vamos a estar viendo este libro, nosotros podamos estrechar en la cotidianidad de nuestra vida esa relación con el Espíritu de Dios, con ese amigo, con ese consolador, con esa voz de sabiduría, con esa guía, con esa luz que todos los días nos lleva hacia la santidad. Si es que, hermanos, preparémonos con un corazón dispuesto, con una mente abierta, humilde. Vengamos cada domingo de ahora en adelante. ¿Qué me va a hablar el Señor hoy a través del libro de los Hechos? Y que su palabra cumpla su obra en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es este refugio, Señor, en donde podemos descansar. Y cuando nos exponemos a ella, nuestra alma reposa, Señor. Nuestro espíritu descansa. Señor, que esta información que hemos escuchado hoy podamos estarla teniendo en mente, Señor. Porque sabemos que una fe sólida, una fe verdadera, proviene de un conocimiento sólido, sí. Porque no podemos pretender tener una fe ejemplar sin conocer a profundidad tu palabra, Señor. Pero también queremos pedirte que este conocimiento no nos envanezca. Que este conocimiento, Señor, no sea solamente mera información en nuestra cabeza, Señor, sino que sea una herramienta útil que nos lleve a vivir nuestra fe, a practicar nuestra fe, a modelar una fe ejemplar a quienes nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos.